Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Él la humilló porque ella era negra. 1 hora después se arrepintió mucho. Clara permaneció allí, inmóvil, con la mirada perdida en los deslumbrantes escaparates que parecían desafiarla. Cada joya brillaba con un resplandor casi irreal, cuidadosamente dispuestas como estrellas congeladas en una noche interminable. Anillos, collares, relojes, tesoros inalcanzables que, por un momento, parecieron pertenecer a otro mundo. Pero este anillo en particular, el anillo de oro rosa, lo llamaba. La miró con silenciosa intensidad, como si supiera que era ella, y solo ella, quien podía hacer realidad el sueño que había estado alimentando durante meses. Clara había ahorrado escrupulosamente cada centavo que pudo, privándose incluso de sus pequeños placeres para que ese momento fuera perfecto. Ella ya se imaginaba, con el corazón palpitante, dentro de unos meses, colocando ese anillo en el dedo de Javier, su compañero. La mirada que él tendría cuando la viera, esa mirada entre sorprendida y asombrada, una mirada llena de orgullo y amor. Este gesto, este preciso momento, marcaría el inicio de una nueva vida juntos. Un momento que había imaginado muchas veces, soñado durante cada descanso entre 2 turnos en la cafetería donde trabajaba, durante sus horas de limpieza después de la cena. La mirada de Javier, llena de la emoción que sentía cada vez que la miraba, sería el mejor regalo que ella podía esperar. No había lugar para la incertidumbre. Ella haría este sueño realidad, pasara lo que pasara. Pero cuando cruzó el umbral de la joyería, una sensación familiar la invadió. Este peso. Una mirada helada, casi invisible, pero suficiente para hacerla sentir diferente. Para hacerla sentir observada, juzgada. Clara intentó alejar ese sentimiento. No era la primera vez que se encontraba en un espacio que no parecía hecho para ella. Desde pequeña, había aprendido a adaptarse a las miradas, a navegar entre las expectativas de los demás y sus propias aspiraciones. Pero hoy, esa mirada, la del vendedor detrás del mostrador, la de la perfección encarnada, no dejaba lugar a dudas. La veía de otra manera. No como un cliente potencial, sino como una intrusión. Se obligó a seguir adelante, cada paso más pesado que el anterior. El vendedor, joven e impecablemente vestido, con gafas de sol descansando casualmente sobre su nariz y un corte de pelo digno de una revista de moda, se levantó lentamente de detrás de su mostrador. Su comportamiento mesurado, casi teatral, delataba una seguridad en sí mismo que difícilmente parecía compartir el cliente al que iba a atender. Su sonrisa, aunque amistosa, no llegó a sus ojos. Clara había visto ese tipo de sonrisa en otras situaciones, aquella que no podía ocultar la condescendencia que contenía. Se acercó a ella, sus pasos calculados resonaron en el espacio tranquilo de la joyería. El mostrador le parecía demasiado ancho y demasiado estrecho a la vez, como una frontera invisible que no había cruzado pero que sería difícil de cruzar. Cuando habló, su voz, que pretendía ser educada, llegó como un carámbano en una tarde de invierno. ¿Puedo ayudarla, señora?, preguntó de un modo casi distante, como si no esperara una respuesta real, sino más bien una formalidad. ¿Buscas algo en particular? Clara tuvo un momento de vacilación. Se obligó a no temblar, a no dejar-se desestabilizar. Ella estaba aquí por una razón. Ella estaba allí para comprar el anillo de sus sueños. Pero las palabras del vendedor, pronunciadas con ese tono apenas velado de burla, dieron justo donde dolía. Ella mantuvo su sonrisa, pero esta vez parecía más forzada, como una armadura que ya no cubría verdaderamente lo que sentía en el fondo. Sí, estoy aquí por un anillo de compromiso. El rosa, el que está en la vitrina, si es posible. El vendedor levantó las cejas y su boca se tensó ligeramente en una sonrisa que no era para nada cálida. Se acercó de nuevo, esta vez con más familiaridad, casi como si estuviera obligado a prestarle una atención que consideraba superflua. Un anillo de compromiso, dices. Has revisado tus finanzas, ¿verdad? Hizo una pausa y luego continuó en un tono ligeramente más frío. Tenemos piezas muy especiales, pero están reservadas para clientes especiales. Las palabras resonaron por la habitación, nítidas como fragmentos de vidrio. Clara se quedó congelada y sintió un frío que le recorrió la espalda.
No fue un comentario sobre sus elecciones o necesidades. Fue un juicio, puro y simple. Un juicio sobre su valor como persona, sobre su derecho a entrar en ese santuario de lujo, solo porque no encajaba en la imagen que él tenía de ella. No era una clienta distinguida, no era una clienta que pudiera permitirse gastar en joyas que brillaran más que sus sueños. Sintió que sus mejillas se calentaban. Todavía no estaba enojada, sino que tenía una mezcla de tristeza y vergüenza que no podía controlar. ¿Cómo podría saberlo? ¿Cómo pudo permitirse juzgarla de esa manera, simplemente por su apariencia, simplemente porque ella estaba allí, una mujer negra, en un lugar donde se suponía que gente como ella no debía estar? Clara respiró profundamente. Ella no podía dejarse llevar por las emociones. Ahora no. No era por eso que ella estaba allí. Ella se enderezó y trató de recuperar el control. Se sentía frágil, pero sabía que no era el momento de demostrarlo. No era el momento de renunciar a su sueño. No para él. No para este look. Estoy segura de que este anillo puede igualar lo que puedo permitirme, respondió con una voz más tranquila y firme. Yo sé lo que quiero. Pero el hombre, en ese momento, solo escuchó su juicio. Clara casi podía sentir la frialdad en su mirada como un peso pesado y abrumador. La miró de arriba abajo, deteniéndose en su ropa sencilla pero limpia, en su cabello cuidadosamente peinado, como si cada detalle fuera un error en ese lujoso lugar. Sus ojos se deslizaron sobre ella, pero no realmente. Seguro ella. Él no la veía como una clienta potencial, ni como una mujer con sueños, aspiraciones, un futuro por construir. La vio a través de un prisma distorsionado, coloreado por prejuicios que ni siquiera se molestó en cuestionar. En su mente, ya había juzgado. Una mujer negra no tenía cabida aquí. Una mujer negra no podía permitirse un anillo tan precioso. Su mirada se detuvo en su ropa, en su apariencia, como si tratara de confirmar esa idea que, en su mente, era obvia. La frialdad en sus ojos se intensificó y ni siquiera ocultó la arrogancia que brillaba en sus palabras. Lo siento, señora, pero me temo que no podemos atenderla. Quizás encuentre algo de otra gama, pero aquí se favorece a los clientes más elegantes. Las palabras golpearon a Clara con una violencia que no había anticipado. Fue una bofetada violenta, un rechazo brutal que fue más allá del simple desdén. Fue pura humillación y lo sintió en cada fibra de su ser. Fue como si el aire a su alrededor se hubiera congelado, como si su corazón, de repente pesado, comenzara a latir más rápido en su pecho, en una silenciosa letanía de dolor. Cada sílaba que pronunciaba era un golpe en la cara. Pero no fue solo la forma en que la rechazó. Esta fue precisamente la razón de su rechazo, su color de piel. No fue un simple malentendido ni una diferencia de clase social. No, fue un acto deliberado, un juicio preconcebido y racista, violento y sutil. La había visto como una intrusa, como alguien indigna de entrar en ese mundo de lujo y prestigio, solo por el color de su piel. Ella se sintió tambalearse bajo el peso. Un torrente de emociones recorrió su mente como un torbellino. La ira, por supuesto, ardía en su interior, pero también había tristeza, humillación y el profundo dolor de haber sido reducida a una mera imagen estereotipada. Ella luchó contra la urgencia de llorar, contra la urgencia de tirarlo todo. Pero también había una fuerza dentro de ella, una energía que solo la injusticia podía desatar. Ella intentó mantener la calma, no ceder a la tentación de explotar, no darle esa satisfacción. La dignidad, incluso herida, fue su escudo. Ella respiró profundamente y se recompuso. Fue difícil. Muy duro. Pero ella no iba a dejar que este momento definiera su futuro. No después de todo lo que había pasado, no después de todo lo que había logrado. Se enderezó, concentrándose en lo que había venido a hacer, en el sueño que había alimentado durante tanto tiempo. «Estás equivocado», susurró ella, con la voz ligeramente temblorosa pero llena de una certeza que el vendedor no podía comprender. «Estoy exactamente donde debería estar». Las palabras, aunque susurradas, tenían algo pesado en ellas. No fueron simplemente una respuesta a su juicio. Eran una afirmación de su propia dignidad. Una declaración que nunca iba a escuchar y que no quería escuchar. Él apartó la mirada casi inmediatamente, indiferente, sin notar siquiera la fuerza de sus palabras. Para él, Clara no era más que un obstáculo,
una molestia que había decidido dejar de lado. Regresó al mostrador sin contemplaciones, con la mente ya en otra parte. Ella ya no importaba. Para él, todo ya estaba escrito. Clara se quedó allí un momento, congelada, con la cabeza llena de un tumulto de emociones conflictivas. Sintió la mirada de otros clientes a su alrededor, susurros silenciosos, pero ninguna mano extendida, ninguna palabra de consuelo. El calor de la humillación la asfixiaba, pero sabía que no podía dejarse caer. Ella tenía que irse. No porque él ganó, sino porque ella se negó a dejar que la definiera. Ella tenía un sueño que perseguir. No el de una joya, sino el de una vida donde nunca sería juzgada por su color, sino por su valor como individuo. En la trastienda de la joyería, el joven vendedor estaba solo, barriendo el suelo distraídamente. Sus gestos mecánicos delataban una mente que, sin embargo, estaba agitada. La imagen de Clara, con su mirada rota, con su dignidad dañada, se repetía una y otra vez en su cabeza, perturbando su concentración. Cada movimiento que hacía parecía inútil. Las ventanas que limpiaba ya no brillaban y los estantes parecían más polvorientos que nunca. Siempre había creído que tenía cierto control sobre su entorno, sobre la gente que conocía. Pero Clara, la mujer que había rechazado con tanta frialdad, ahora lo perseguía. Al principio, actuó por reflejo, sin pensar realmente. Había dejado que los estereotipos y la cultura de clase se reflejaran en sus acciones sin cuestionarlos. Pero a medida que pasaban los minutos y la escena se repetía en su mente, sentía un sentimiento de culpa cada vez más insoportable. Nunca tuvo la intención de lastimar a nadie, nunca tuvo la intención de humillar a nadie, especialmente no por razones tan triviales e injustas. Había hecho lo que le habían enseñado, como si eso fuera suficiente, pero en la soledad de la habitación trasera ya no podía ignorar lo que había hecho. Se pasó una mano por el pelo, con la mirada fija en el suelo sin verlo realmente. Se sintió frustrado, avergonzado, confundido. Sabía que había sido influenciado por juicios rápidos y prejuicios, pero no entendía por qué no había visto más allá de su primera impresión. ¿Por qué no había visto a Clara como realmente era? ¿Por qué no había visto la dignidad en sus ojos, la fuerza en su actitud? Estas preguntas se arremolinaban en su mente, pero no tenía respuestas fáciles. Se puso de pie bruscamente, con la mente atormentada, su decisión ardiente y precipitada. El abrigo que agarró con un gesto rápido parecía simbolizar una carga que ahora tenía que llevar. Todo lo que había visto, todo lo que había oído en la tienda, chocaba en su mente. Sabía que sus disculpas, aunque esenciales, no serían suficientes para reparar lo que había hecho. Pero no podía quedarse allí, pasivamente culpable. Tenía que actuar. Tenía que encontrar a Clara. Tenía que encontrar una manera de reparar la grieta que había creado entre ellos. El peso de su propio comportamiento ahora pesaba insoportablemente sobre él, una carga que ya no podía ignorar. Salió corriendo a la calle y la gélida brisa invernal le golpeó el rostro como una bofetada. Los transeúntes que lo rodeaban parecían indiferentes a su presencia, pero su mente estaba en otra parte. Cada paso que daba resonaba en su mente como una pregunta: ¿dónde está ella? Sus ojos recorrieron la calle, buscando a Clara entre la multitud, pero también tratando de escapar de la imagen de sí mismo que acababa de descubrir. Miró a la izquierda, a la derecha, casi frenéticamente, su corazón latía más rápido con cada momento de incertidumbre. Nunca había actuado así, nunca había sentido tanta necesidad de expiación. Pero allí, esa necesidad era una llama que lo impulsaba hacia adelante, cualquiera fuera el coste. Cuando finalmente la vio, un alivio inexplicable lo invadió, pero rápidamente fue seguido por una intensidad que no había previsto. Clara caminaba tranquilamente por la acera, con pasos seguros y mesurados, la mirada fija en el horizonte, como si el mundo que la rodeaba ya no importara. Pero a pesar de esa aparente serenidad, percibió el dolor subyacente en la forma en que sus hombros estaban ligeramente encorvados, en la sombra que flotaba sobre su rostro. La siguió con la mirada, dándose cuenta con un escalofrío de que el dolor que le había infligido probablemente no había abandonado su mente. Ella ni siquiera pareció notarlo de inmediato, perdida en sus pensamientos. En ese momento, el vendedor de repente se sintió pequeño, diminuto, casi invisible en su impotencia. Dudó por una fracción de segundo, sin saber cómo romper el silencio entre ellos. Pero la decisión que había tomado anteriormente lo atrapó de nuevo,
más fuerte que nunca. Tenía que encontrarla, disculparse, aunque en el fondo sabía que era demasiado tarde para deshacer el daño que había hecho. Señora. Espere, llamó, con voz entrecortada, casi suplicante. Clara se detuvo bruscamente, sorprendida. Ella giró la cabeza lentamente, con la mirada fija en él, pero sin ira, simplemente con una calma sorprendente, como si estuviera esperando un gesto, pero ya no lo estuviera esperando realmente. Ni siquiera necesitó decir una palabra. Su mirada fue suficiente para transmitirle todo lo que necesitaba saber. Se acercó con el corazón pesado por la vergüenza, incapaz de sostener su mirada. Bajó la mirada, con el rostro marcado por la culpa y la vergüenza por sus propias acciones. Lo siento, comenzó, con la voz temblorosa por la emoción. Te julgue. Te humillé sin motivo. Actué como un idiota, y sé que eso no es aceptable. Mereces más de lo que hice. Te pido disculpas. Las palabras le parecieron insignificantes, pero era todo lo que podía ofrecer, todo lo que tenía que decir. Esperaba una reacción, cualquier reacción, pero sabía que las disculpas no curarían las heridas que había infligido. Esperó el rechazo, una última bofetada, pero Clara permaneció en silencio. Ella lo miró sin prisa, como si sopesara cada una de sus palabras, su mirada tan tranquila como el agua de un lago en paz, pero también imbuida de una dureza que él no había previsto. Ella lo dejó torturarse por un largo tiempo, la tensión entre ellos era palpable. Entonces, finalmente, ella habló. No necesito tus disculpas, dijo con voz tranquila pero segura. Pero tienes que entender que lo que hiciste es mucho más grave de lo que crees. No es solo una cuestión de respeto. Es una cuestión de dignidad. Me trataste como si no fuera humano, como si el color de mi piel fuera una excusa para menospreciarme. Tienes que cambiar. Las palabras de Clara cayeron sobre él como lluvia fría. Sintió que cada sílaba resonaba en lo profundo de él, como una verdad que siempre había ignorado, pero que ahora lo golpeaba con fuerza. Ella no solo lo había rechazado. Ella le había dicho, con implacable calma, que su acto no era aislado. Había tocado algo más grande que él mismo, un sistema de prejuicios que había alimentado sin siquiera pensarlo. Sabía que sus disculpas, por sinceras que fueran, no podrían deshacer todo lo que había hecho. Pero estaba listo para cambiar. No tenía elección. El vendedor asintió en silencio, con la mirada baja y la vergüenza pesando sobre sus hombros como un gran peso. Sabía que estaba solo al principio de un largo camino hacia la redención. Tuvo que reconstruirse, librarse de la ignorancia y del juicio que lo habían guiado hasta entonces. Pero Clara, en su silenciosa sabiduría, lo había confrontado con su propio reflejo. Ella no respondió más. Ella lo miró una última vez y en sus ojos brilló una luz indefinible, una mezcla de tristeza y comprensión. Ella sabía que algunas acciones, algunos momentos, no podían borrarse. Ella también sabía que algunos cambios solo podían venir desde dentro. Clara no necesitó ninguna reparación externa. Lo que necesitaba era continuar su camino sin dejarse definir por la pequeñez de los demás. Ella giró lentamente sobre sus talones y se alejó, con el corazón más ligero y su dignidad intacta. El vendedor permaneció allí, inmóvil, mirando cómo su espalda se alejaba. Había perdido algo ese día. Pero al mismo tiempo, quizá había adquirido algo más valioso, la conciencia del trabajo que tenía que realizar sobre sí mismo. Y aunque las heridas de aquel día no sanaron inmediatamente, sabía que el camino que debía tomar ahora estaba claro.